a dar inicio. Una de las cosas maravillosas que Cristo vino a hacer fue traernos las buenas nuevas de salvación. Y aquí estaremos hablando del primer sermón de Jesús. Supongamos que a usted se le asigna una tarea no importante, sino importantísima. Más bien, digamos, vital. No para algunas personas de su barrio, ni siquiera para su familia, sino para la humanidad entera. Supongamos también que dicha tarea es asignada directamente por Dios y que es tan importante que Dios le da 30 años para prepararse y 3 para ejecutarla. Cumplido el tiempo de preparación, ¿cómo iniciaría usted? Algo así como lo descrito fue lo que sucedió a nuestro Señor Jesús. Por eso es tan importante que nosotros nos informemos por los evangelios, o sea, la fuente más confiable que nos habla de Jesús, cómo inició Jesús su ministerio. ¿Con cuáles palabras inició esta gran misión? En Marcos 1:15 empieza él diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esta palabra, arrepentíos, cobra relevancia en nuestros tiempos, porque ya nadie pide perdón a nadie. Si acaso una disculpa, pero no un perdón abierto en aquellas cosas que se hacen mal. Este mensaje de Jesús se convirtió en el más importante que jamás se haya escuchado en la tierra y en la descripción que hace el evangelista Marcos. Usa 4 frases que podemos detallar con más atención. Una de estas primeras frases es, el tiempo se ha cumplido. Cuando Marcos dice tiempo, no se está refiriendo al término griego cronos, o sea, el tiempo que marcan las manecillas del reloj. Aquí la palabra es kairos, que se refiere a un período que se distingue por ciertas características y eventos. Así que podríamos decir que kairos de Dios son tiempos que no se cuentan hacia adelante como el del minutero de nuestros relojes, sino hacia atrás. Kairos se parece mucho a la cuenta regresiva en el lanzamiento de algún cohete. 5, 4, 3, 1, 0. Cronos es igual al reloj de las manecillas. Kairos, reloj de arena. Todas las veces que estas cuentas atrás se han cumplido, cuando el tiempo de Dios se ha llenado, Dios ha realizado una de sus grandes intervenciones en la historia. Si no fuera por eso, que fuera de la humanidad. Estas intervenciones de Dios han sido múltiples, pero una de las más grandiosas es la que nosotros conocemos como la encarnación. O sea, el tiempo en que Dios se hizo hombre y vino a nosotros con su vida, sus enseñanzas, sus milagros, su muerte en la cruz, su resurrección y su ascensión a los cielos. Gálatas 4:4 nos relata algo interesante. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí habla de kairos, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Jesús nació en el cumplimiento del tiempo, ni un minuto antes ni un minuto después. Dios tenía un tiempo predeterminado que solamente él conocía. Y cuando toda la arena de la parte de arriba del inmenso reloj de Dios pasó a la parte de abajo, Dios le dijo a Jesús, es hora de intervenir en la historia humana. Las palabras de Marcos 1:15 representan las primeras palabras de Jesús, una vez que se reveló a los hombres como el Mesías prometido en las antiguas escrituras. Podemos entonces figurarnos cómo latiría el corazón de Jesucristo al pronunciar su primer mensaje, el más importante que jamás
se haya escuchado en la tierra. Entonces la primera frase es, el tiempo se ha cumplido. Jesús quiso decir, Dios tenía un plan para que yo viniera y aquí estoy. La segunda frase nos dice, el reino de Dios se ha acercado. Esta expresión significa la irrupción, o sea, la entrada en la historia de la amorosa iniciativa divina de salvar a la humanidad perdida y cada más perdida, diría yo. Dios planeó desde la fundación del mundo una forma de salvación para el hombre. Una salvación no conforme a nuestras obras, ni siquiera conforme a nuestra manera de pensar, sino según el propósito suyo. Según su diseño, su plan y según su provisión. Este plan que estuvo escondido fue manifestado con la aparición del Salvador Jesucristo, quien vino a darnos vida. Una vida que está descrita en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ese es el trabajo de Satanás. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, espiritualmente hablando, con la presencia de Jesucristo en nuestro corazón, dejándolo que Él obre con toda libertad para que Él cumpla sus propósitos santos en cada uno de nosotros. O sea, el tiempo se ha cumplido. Significa que conforme se iban llenando los tiempos, cada vez se acercaba más el momento en que Dios mismo, hecho hombre, vendría a vivir entre nosotros. Jesús quiso decir, Dios tiene un plan desde la eternidad y estoy aquí para cumplirlo. El reino de los cielos se ha acercado. Dios ha tomado la iniciativa de venir a buscarlos, así como debemos hacerlo tú y yo también. Hubo unos primeros tiempos en que Dios preparó a la humanidad para la aparición física del Señor Jesucristo. Hoy estamos viviendo los últimos tiempos. En Jesús Dios se ha hecho hombre. Hebreos 1:1-3 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que nos da tanto todas las cosas con la palabra de su poder, nos sustenta. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice que nos purificó de nuestros pecados. No solamente limpió, purificó. Todas las promesas de Dios tienen en Jesucristo su definitivo cumplimiento. Con Jesús empezó una nueva fase de acercamiento del reino de Dios. Juan 1:18 nos dice algo importante. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bendito sea. Jesucristo es la perfecta y definitiva reacción del Padre. Y quien quiere conocer a Cristo o a Jesús debe conocer primeramente al Señor Jesucristo. Conocer a Jesús significa verlo como aquel que con un solo sacrificio ofrecido de una vez por todas en la cruz, ha conseguido para nosotros el perdón de nuestros pecados. Eso es una noticia maravillosa. Imaginémonos a alguien que asesinó a su prójimo y está en la prisión. Y lo más duro quizás no es la prisión, sino la conciencia día a día acusándole de lo que él hizo, de haber privado de la vida a una persona. Eso es muy difícil para soportar. Entonces dice que Él perdonó nuestros pecados. Y Hebreos 10:14 nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre
a los santificados. El sacrificio de Jesús abrió la posibilidad al hombre de participar de su reino. Por eso él no solo dijo, el reino de Dios se ha acercado, sino también dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Nos mostró la manera correcta en la que podemos venir a Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura. Esa es la manera. Quizás tú y yo, antes de recibir a Cristo, creíamos en Dios, pero eso no nos salvó. Teníamos que aceptarlo en nuestras vidas y corazones. Por consiguiente, con la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, el reino de Dios se ha acercado de tal manera que ha quedado en medio de nosotros. En otras palabras, la oportunidad de salvación para todo aquel que la quiera está abierta. Su palabra así lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios dio lo más valioso que él tenía, a su Hijo Jesucristo, el único, y lo dio para morir en aquella cruenta cruz de una manera terrible por amor a ti, por amor a mí. ¿Qué le estamos dando nosotros a él? Debemos entregarle nuestra voluntad, someterla a la de él, no a la nuestra. Isaías 12:3 dice, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Para sacar estas aguas de salvación, solo se nos pide extender la mano, pero eso sí, una mano como la de un mendigo, desnuda y vacía, para recibir de pura gracia como un regalo, mediante la fe en el que justifica al impío, dice Romanos 4:5. El perdón de pecados, la salvación de una perdición segura y el don de la vida eterna. La invitación de Dios es a todos los sedientos, dice Dios por medio del profeta Isaías, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Y como un eco nos repite en el libro de Apocalipsis, en la última página de la Biblia, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome de la agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Y esto es algo maravilloso. Esa agua está a la disposición de todo aquel que quiera la vida eterna que Jesucristo ofrece por su sacrificio en la cruz. Pero aquí tú y yo también somos importantes para difundir este mensaje de amor y sacrificio que Jesús hizo por nosotros. ¿Por qué habla de sed? ¿No es cierto que eso es lo que experimentamos comúnmente? Sed de algo. ¿No buscamos constantemente cómo llenarnos con algo? ¿No está nuestro corazón y el corazón de muchos sediento de algo? ¿No es verdad que vivimos en medio de un mundo sediento de felicidad, insatisfecho, angustiado, devorado por la iniquidad, por la prisa y por el temor? En Juan 4:5-14 encontramos el relato de una mujer que no necesariamente tenía sed, pero que la necesitaba esa agua que Jesús le ofrecía. Allí en Juan 4:5-14 nos dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice,
dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ella no se imaginaba de esta agua viva. Siempre la relacionó con el agua común y corriente. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed. ¿Cuándo? Jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto es lo que nosotros necesitamos darle a tanta gente sedienta allá afuera, que no conoce el Evangelio, que no conoce la salvación y están expuestos a la muerte aún en este preciso momento en muchas partes de esta nación y aún del mundo entero. ¿Qué agua buscaba esta mujer? Un agua que llenaba su sed hoy, pero que no saciaba porque el día de mañana debía regresar al pozo nuevamente. Así es el alma humana, como el cántaro de la samaritana, viviendo de llenuras pasajeras. ¿Por qué no nos acercamos a la fuente de aguas vivas, aquel que Jesús pudo decir a la mujer samaritana? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Aquí encontramos felicidad que es igual a gozo. Vida eterna, es decir, completa satisfacción de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón, pero especialmente la salvación eterna. En la segunda frase, cuando el Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado, tenemos la palabra de Dios diciéndonos en Hechos 17:27, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El profeta Jeremías nos corrobora esto cuando nos dice, me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo su corazón. Si una persona lo hace de esta manera, lo va a encontrar, porque así lo promete este pasaje. Ahora, ¿qué nos pide el Señor para entrar en el reino de Dios? O mejor dicho, para que el reino de Dios entre en nosotros. Esto está comprendido en la tercera frase de sus primeras palabras. Arrepentíos. La mayor necesidad de nuestra humanidad hoy día es ser perdonada. Porque la gente se está haciendo cada vez más dura, más apática. ¿Y qué es lo que necesitamos? Arrepentimiento hacia Dios. De todo lo mal que se hace en esta tierra, de todos los niveles de nuestra sociedad, de todas nuestras dependencias de gobierno. Seguimos viendo casos muy inverosímiles de personas que tienen clínicas, ¿verdad? ¿Y qué sucede con ellas? Pues que no están registradas. Vete tú a saber si la persona se va a poner algo, le ponen un líquido X y sale muy contenta de ahí porque ya está vacunada y sorpresa que no es así. Y seguimos viendo esto. Y uno dice, ¿estas personas no tienen conciencia? Necesitan ser perdonadas, eso es grave. Está de por medio la vida de una persona. Pero por eso aquí estamos hablando de arrepentimiento. Aún nosotros como creyentes, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado y viene la exhortación nuevamente, arrepentíos. Arrepentidos significa cambio de mentalidad, como indica el verbo griego metanoia, aquí empleado. No se trata de darse golpes de pecho. No se trata de hacer penitencia como algunos creen. Eso no es bíblico. Lo que Dios nos pide es un cambio completo de mentalidad.
Muchas veces hemos confesado X pecado y al día siguiente estamos cometiendo el mismo pecado. No hay un arrepentimiento sincero. Tiene que ser de todo corazón. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice algo muy importante. El que encubre sus pecados, dice, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Eso es algo que nosotros necesitamos. Una verdadera revolución en nuestros criterios, en nuestros sentimientos, en nuestra conducta, especialmente nuestra actitud hacia el pecado y hacia Dios. ¿Cuáles son los criterios del mundo? ¿Cuál es la escala de valores que ellos tienen? Hace varios años se hizo una estadística en Estados Unidos a base de una encuesta sobre los valores que el hombre común pone en primer lugar. Y la encuesta dio el siguiente resultado. Primer valor, la salud. Y ahora más. Segundo, el dinero. Todo es dinero. Tercero, el sexo. Cuarto, el saber. La cultura, cultivo del intelecto, el conocimiento, la ciencia. Y quinto, algún tipo de relación con Dios. O sea, el supremo valor, lo espiritual, lo que permanece para la vida eterna, en quinto lugar. ¿No es esta la mentalidad de muchos? ¿No viven muchos bajo esta filosofía de vida? ¿No actúan así? Primero lo material, un buen coche, un lujoso apartamento, un gran televisor de esos nuevos que se ven en 3D, bien preciosos, o también una fortuna en bienes raíces, una cuenta corriente con suficiente dinero. Pero Dios, Jesucristo, la salvación eterna, la otra vida, no interesa. Están pasados de moda como una moneda retirada de la circulación. La filosofía de vida es actualmente, y está empeorando, ¿para qué nos hace falta Dios ni la otra vida si la ciencia y la tecnología con su progreso y comodidad pueden satisfacer nuestros anhelos y deseos? Así piensa la mayoría de la gente. Pero no piensan que un día van a enfrentar a la muerte. La muerte vendrá y dirá, yo he venido. La persona puede decir quizás, pero yo no te llamé. Ella va a responder, eso no hace ninguna diferencia, tú tienes una cita. Tú puedes llamar a tu esposo, a tu madre, a tu padre, pero ella dice, tú tienes que venir. ¿Cómo evitamos no morir? Imposible. Entonces, ¿pero acaso es más feliz el hombre de fines del siglo XX que el de comienzo del siglo? Nuestros abuelos, sin las comodidades de hoy, sin las diversiones de hoy, sin radio, sin televisor, sin automóviles, sin nevera, eran más felices que muchos hoy que lo tienen todo. Sin la prisa, sin la agitación, sin el ruido, sin la angustia, sin la contaminación de hoy, con un puñado de valores hogareños, una tertulia en torno al fuego en el hogar o una partida de dominó, estaban satisfechos y descansaban lo suficiente para el bregar cotidiano. No quiere decir esto que la civilización sea mala en sí misma o que hayamos de maldecir el progreso de la ciencia y la tecnología. Pero sí es cierto que el hombre moderno está convirtiéndose en un esclavo de la máquina, de la propaganda y de los llamados grupos de presión. Y sobre todo está olvidándose de los valores espirituales de su vida interior, de Dios, de la eternidad. No podemos evitar las máquinas o la tecnología, el progreso o la propaganda, pero sí podemos cultivar una comunión con Dios por medio de Jesucristo y su palabra. Él dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Así es, pero tenemos que buscarla, esta agua que Él nos ofrece. Es preciso cambiar de mentalidad.
Es necesario dar un giro de 180 grados en nuestros criterios y en nuestra conducta. Cuando Jesús dijo arrepentidos, estaba usando un término militar que indicaba un cambio de dirección. En este caso, un cambio de dirección de nuestra vida. Hay muchas ideas erróneas acerca del arrepentimiento. Moody, el gran predicador del siglo XVII, dijo: muchas personas tienen ideas erróneas acerca del arrepentimiento. Creen que Dios los va a obligar para que se arrepientan. Yo estaba conversando con un hombre sobre esto y me dijo: vea, Moody, ahora no me ha tocado. ¿Qué es lo que no le ha tocado? Bueno, a algunos les toca y a otros no. Hace algunos años a mi pueblo le llegó la conversión a algunas personas, pero no me tocó a mí. El hombre creía que el arrepentimiento iba a bajar un día del cielo como un rayo y que iba a tocarlo. Es como decir: yo soy médico, pero no me ha tocado. Otras personas esperan alguna sensación extraña, como escalofríos, emociones fuertes, desmayos, por ejemplo. Pero el arrepentimiento no es cuestión de sensación, es volverse de los pecados a Dios. Es escuchar el Evangelio y decir: Dios, voy a creer. ¿Y qué es el Evangelio? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ese es el deseo intenso de Dios, que nadie se pierda. Conocemos el pasaje cuando él estuvo en Getsemaní, donde oraba más intensamente porque estaba enfrentando esas fuerzas terribles de Satanás, de los demonios, de la muerte y del pecado, los cuales él venció. No debemos olvidar eso. Pero él oraba más intensamente. Estos son tiempos de orar más intensamente. Pedirle que nos dé la gracia para que nosotros podamos llevar el Evangelio a los que tiene preparados para ti y para mí. Una de las mejores definiciones del arrepentimiento la dio un soldado. Cuando se le preguntó cómo se había convertido, contestó: el Señor me dijo: alto, atención, media vuelta a la derecha, marché y eso fue todo. Pero la pregunta clave es: ¿de qué nos tenemos que arrepentir? Podemos dar unos segundos para permitir que el Espíritu Santo, a través del trabajo que él hace de dar convicción de pecado, nos muestre todo aquello en lo que estamos fallando, para que caigamos en un arrepentimiento. Y uno de esos arrepentimientos es la falta de oración intensa. La necesitamos, es vital. Y más en este tiempo que nos ha tocado vivir. Vamos a contestar esta pregunta con la Biblia, específicamente con un versículo escrito por el profeta Isaías en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, o sea, en Jesús, el pecado de todos nosotros. La idea que se nos quiere transmitirle es la de un pastor guiando su rebaño. Se nos compara con ovejas. ¿Cuántas ovejas se descarriaron? Dice Isaías. Dice todos. ¿Todos quiénes? Pues todos nosotros. ¿Qué hicimos? Nos descarriamos como ovejas. ¿Cómo nos descarriamos? Cada cual se apartó por su camino. ¿Qué significa seguir cada uno su propio camino? Apartarnos del pastor que nos quiere guiar. Tenemos que supeditar nuestra voluntad a la de nuestro pastor, que dio su vida en la cruz. En nuestro caso, ¿quién es el pastor? Jesús dijo: yo soy el buen pastor. En Juan 10, 11 y 14. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas.
Yo soy el buen pastor y mis ovejas me conocen. Y aquí hay algo importante. El pastor da su vida por las ovejas. ¿Por quién estamos dando nosotros nuestra vida? Jesús la dio por nosotros. Nos dio todo absolutamente. Y nosotros a veces estamos dosificando nuestra entrega al Señor Jesucristo. ¿Ustedes saben cómo nos guía este buen pastor? Por su palabra. ¿De qué debemos arrepentirnos? De haber dejado su palabra para vivir según nuestros criterios. Eso es seguir cada uno su propio camino, aunque no sea algo necesariamente inmoral o malo. Simplemente es nuestro propio camino. Pero tiene que estar nuestro camino alineado al de Jesús para ser creyentes de los cuales Él pueda echar mano. Y más en este tiempo tan difícil. Y más en este tiempo en que está muriendo mucha gente desafortunadamente. Eso es seguir cada uno su propio camino. Pero ¿nos descartó Dios? De ninguna manera. Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Y eso es algo maravilloso. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, viene un gran alivio de liberación a nuestras almas. Cuando lo hacemos con arrepentimiento y sinceridad. ¿Qué quiere Dios de cada uno de nosotros? Dice Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es también para los creyentes, porque hay pecados que hemos de confesar delante de nuestro Dios, que el Espíritu Santo te muestra y me muestra a mí también. Por eso es necesario pararnos a pensar y reflexionar sobre cuál es el negocio más importante de nuestra vida, cuál es la única cosa realmente necesaria, cuál es la única pregunta que requiere una respuesta urgente y clara, ¿dónde pasaré la eternidad? Y para responder a esta pregunta hemos de adentrarnos en lo más íntimo de nuestro ser y escudriñar cuál es nuestro estado espiritual. ¿Son nuestras metas puramente eternales? ¿Cuál es el norte que marca nuestra brújula? ¿Hacia dónde vamos? Tal vez tenemos la esperanza de una eternidad feliz, pero ¿por qué camino marchamos hacia el destino final que anhelamos? ¿Cuál es nuestra póliza de seguro para la eternidad? Preguntémonos, reflexionemos, ¿cuál es el criterio de Cristo en este punto? Cuando Jesús preparaba a sus discípulos para el trabajo que ellos debían continuar cuando Él ya no estuviera presente físicamente, y les advertía acerca de las seguras persecuciones que les sobrevendrían, aún con peligro de perder sus propias vidas, les dijo en Lucas 12:4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y demás, y que no deben tener, aquí no deben temer. Temer a aquel que después de enseñarse a quién deben temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Sí, esto digo, a este temer. Está hablando del Señor. No está hablando de Satanás como algunos piensan. Está hablando del Señor Jesucristo. Piense bien en las palabras de Jesús. Él está volviendo totalmente al revés la encuesta citada anteriormente, que ponía en primer lugar la salud, la vida, y por último lo espiritual. Y esto es algo que uno ve cuando uno predica en algún funeral. El temor más grande que esas personas tienen es el temor a la muerte. No tienen ningún temor al infierno, pero el mismo que dio la vida hizo también ese infierno. Y ese infierno no es el reinado de Satanás. Dios creó ese infierno para él y sus ángeles caídos
y para todos aquellos que rechazan a Jesús como Salvador. ¿Por qué es importante nuestra área espiritual? Porque nuestras almas son eternas y esa eternidad necesariamente habremos de pasarla en algún lugar. En la Escritura, el arrepentimiento y la fe son inseparables, como el anverso y el reverso de una moneda. A la vez que nos arrepentimos de haber dejado al pastor, debemos depositar nuestra fe en ese pastor que dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y realmente este es un pastor único. La palabra le llama a Jesús el príncipe de los pastores. Cuando él dio su vida, su tiempo, quizás sus anhelos personales, para hacer la voluntad del Padre que le envió. Esa es nuestra misión en esta tierra. Dios todavía nos tiene aquí con ese propósito y quiere encontrar en ti y en mí corazones arrepentidos y obedientes. Dios quiera que respondamos a este exhorto. Arrepentimiento, metanoia, es un cambio de mente hacia Dios y conduce a un juicio de uno mismo y de nuestros actos. En 2 de Pedro 3:9 y Timoteo 2:4, primera, dice, Dios, el Dios misericordioso, no quiere que nadie perezca. Y estamos hablando de la salvación, estamos hablando de la eternidad. Ese es el deseo y el anhelo profundo del Señor, que nadie perezca. Y esto nos hace pensar en los nuestros, de dónde van a pasar su eternidad. Tenemos que orar como locos, por decirlo de esta manera, a favor de ellos y de todos aquellos con los que tenemos contacto en los diferentes caminos de nuestra vida. Y dice Timoteo, sino que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nos muestran en Cristo el camino seguro hacia la vida eterna y la roca donde fundar con firmeza inquebrantable nuestra fe y nuestra esperanza de salvación. Jesús dijo, yo soy el camino. La cuarta frase, creed en el Evangelio. Es como si dijera, dad crédito a estas buenas noticias. Recibid con gozo este jubiloso mensaje que anuncia por mediación mía el hecho más glorioso y más importante para el eterno bienestar de toda persona. ¿Y cuál es ese mensaje? Que Dios es amor. Y ese amor lo movió a dar a su Hijo para que ocupara nuestro lugar de pecadores en la cruz. Que Jesús tiene los brazos abiertos para todo aquel que le recibe en su corazón como a su único, necesario y suficiente Salvador. Dirigiéndose a los judíos que le rechazaban, dijo Jesús estas solemnes frases. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 12, 47 y 48. El Evangelio de Jesús nos va a juzgar. Por eso es tan importante el creer o no creer. Por eso dice Jesús, determina nuestra eternidad. El tiempo se ha cumplido. Jesucristo entra en escena y divide en dos toda la historia de esta pobre humanidad. Todas las fechas se cuentan a partir de él, antes o después del nacimiento de Cristo. Pero también divide en dos a toda la humanidad, los que estarán a su derecha y los que estarán a su izquierda, los que siguen a Cristo y los que le rechazan, los que lo reciben o los que cierran contra él la puerta de su corazón, y esa es una decisión terrible. Estamos hablando de Mateo 3:12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero.
y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Está hablando de infierno. Y Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Miles, millones que están entrando por esta puerta hoy día, justo en este momento. Y también, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Tremendo. Pero también Él quiere cambiar nuestra propia historia. Él quiere que nuestra vida haya un antes de Cristo y un después de Cristo, y que sean dos etapas perfectamente distinguibles. Nadie puede ser neutral ante Jesucristo. Nadie puede pasar por este mundo sintiéndose indiferente hacia ese Dios hombre que pudo decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino por mí. El tiempo se ha cumplido. Estamos en los últimos tiempos. Este es el hoy de Dios que con tanto énfasis nos proclama la epístola de los Hebreos, en Hebreos 3, 7 y 8. Como dice el Espíritu Santo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Jesús está esperando el arrepentimiento de cada uno de nosotros de aquellas cosas que el Señor nos muestra por su Espíritu Santo, que están estorbando nuestro crecimiento y desarrollo espiritual, que nos están estorbando para alcanzar las almas preciosas perdidas, como lo fuimos nosotros un día, si ustedes recordarán. Si no fuera porque alguien nos había hablado de Cristo y orado por nosotros, estaríamos perdidos en este momento. Pero Dios tuvo a bien traer su salvación a nuestras vidas. Hoy es el día de escuchar la voz de Dios que nos exhorta al arrepentimiento y a la fe. Segunda de Corintios 6:2 dice algo muy importante, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. ¿Quién necesita esta humanidad que ha sido tratada ya por 2 años casi con este virus tremendo que ha afectado y matado a miles? Arrepentimiento. Eso es lo que la humanidad necesita. Pero no quieren venir a Dios. Se confían más en la ciencia. No, ya tenemos la vacuna para esto, ya tenemos la vacuna para ello. Sí, pero no tienen la vacuna contra la muerte, a la cual Jesús venció, de la cual Jesús nos libra también. Dios nos ofrece hoy la salvación, el perdón de todos nuestros pecados y la vida eterna, pero nunca garantiza un mañana para ser perdonados. ¿Puede alguien asegurar que verán hacer un nuevo día? ¿Que un accidente imprevisible no cortará el hilo de su vida antes que amanezca el día de mañana? Santiago 4:14 nos hace una exhortación. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hace muchísimos años atrás yo le hablaba a un compañero de estudios. Y él decía: no, mira, yo ya cuando sea grande, cuando ya sea ancianito, ya ahí me voy a arrepentir. Y yo le decía: bueno, ¿y quién te asegura que vas a llegar ancianito? ¿Quién te asegura que no vas a tener un infarto o no vas a ser atropellado por un ebrio? ¿Quién te lo asegura? Pero ese era su pensamiento en base a su justificación para no venir a Jesús. Qué triste. Entonces, esta es la hora y este es el día de arreglar nuestra posición delante de Dios y escapar del juicio futuro. Hoy es el día en que podemos ser salvos de esta, dice la palabra, perversa generación. Hechos 2:40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo:
sed salvos de esta perversa generación. Perverso es una palabra fuerte y la vemos todos los días allá afuera en las diferentes actitudes de las diferentes personas, en nuestra sociedad en general. Vivimos en perversidad sexual, en perversidad de lengua y tantas cosas más. Mañana puede ser demasiado tarde. Es una locura apostar por un mañana cuando lo que está en juego es toda nuestra eternidad. Para terminar, quiero decirles esto. No sé si he podido explicarme como hubiera querido, pero quiero que les quede claro que este es un mensaje de salvación, no de condenación. Tómenlo como que acaban de recibir un telegrama urgente, un mail urgente de buenas noticias, que Dios está dispuesto a perdonar y a salvar si Cristo es recibido en el corazón con fe sincera. Su palabra en Hechos 16:31 nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esto es lo que la humanidad necesita. Nuestra sociedad cada vez va descendiendo rápidamente a una perdición en todos los ámbitos, desgraciadamente. Mas, sin embargo, aquí está la solución de parte del Señor Jesucristo. Arrepentíos. En Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es algo muy duro, pero es una realidad. Dios nunca nos va a mentir. Nos va a decir la verdad, aunque a nosotros nos parezca escandalosa, aunque a nosotros nos parezca que no es cierto, aunque a nosotros nos parezca que Él no nos ama. Es una realidad. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué significa esto? Si usted rechaza esta salvación tan grande que Dios ofrece hoy, usted no necesita un juez que analice el caso y dicte una sentencia. La palabra que ha leído u oído, ella será el juez en el día final, cuando Cristo se siente en el gran trono blanco para juzgar al mundo. Llegará un día, como el apóstol Pablo nos lo dice en su carta a los Romanos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que usted no podrá presentar la excusa de que nadie le anunció el evangelio o que nadie le avisó de este peligro terrible. Juan 3:37. Hoy queda desplegado delante de ustedes el mensaje del evangelio. Buenas noticias de salvación. No lo rechacen. Jesús dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Después tenemos en Proverbios una también exhortación muy fuerte para aquellos que se han resistido al amor de Jesús. Y lo tenemos en Proverbios 1:24 al 28. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción, lo que teméis y vuestra calamidad llegará como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Esto nos habla que Dios tiene un límite en su paciencia. No quiere que nadie perezca, pero el corazón de la gente no quiere venir a Él y un día estarán pasando por esta terrible realidad de lo que nos relata Proverbios en este momento. Tomen este consejo, tengan cuidado de su alma, porque nadie lo podrá hacer por usted. Asegure su vida eterna recibiendo a Cristo con fe sincera y corazón agradecido. Y si ya lo tenemos en nuestra vida y corazón, sirvámosle con todo nuestro ser.
El tiempo se ha cumplido. Ni usted ni yo sabemos si Dios nos dará otra oportunidad. El reino de los cielos se ha acercado. Hoy Jesús ha pasado cerca suyo. Tal vez usted se ha sentido un poco incómodo y puede que otro día vuelva a pasar por su vida. Puede ser que sí, pero puede ser también que no. Arrepentíos. Vuélvase a Dios en una total dependencia para salvación y para vida. Él hará por usted lo que usted nunca podrá hacer por usted mismo. Deje de luchar con Dios. Reconcíliese con Él hoy. Creed al Evangelio. Para Jesús no hay otra solución. Tiene que llegar un día en que debemos decir, Dios, voy a creer todo lo que la Biblia dice. Deje de oírle y negar el Evangelio. Deje de tratar de desvirtuarlo. Deje de vivir bajo sus propios estándares. Crea el Evangelio, un Evangelio que dice, el justo por la fe vivirá, y a eso hemos sido llamados. Bueno, aquí